Bienvenidos otra vez a estas series de cómo crear un movimiento, elementos claves del discipulado. Y hoy nos vamos a enfocar en un tema que se llama los 5 ministerios. Estoy muy emocionado de poder compartir estas verdades con ustedes, porque sé va a traer mucho verdad, libertad y crecimiento para sus vidas, para sus ministerios, para sus iglesias, porque la misma escritura nos habla del poder de esos dones que Cristo ha dado a la iglesia a través de los 5 ministerios. Vamos a seguir. Aquí podemos ver lo que nosotros llamamos los 5 ministerios. Habla acerca de los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores y los maestros. Y vamos a ver más profundo de qué se refiere cada uno de esos dones y cómo ayuda para que la iglesia crece en unidad, en amor y madurez. Vamos a ver muchos de esos temas. También vamos a ver que estamos siguiendo en esas series. Ya hemos visto lo que llamamos la semilla correcta, la tierra correcta, convirtiéndose en hacedores de la palabra, siguiendo el modelo de Jesús, los niveles espirituales. Son temas que ya hemos visto y hoy vamos a hacer lo que es los 5 ministerios. Esta va a ser la rúbrica de la lección hoy. Primeramente vamos a ver la verdadera razón de los 5 ministerios, repensando los 5 ministerios y por qué muchos luchan con él. También cómo funciona la impartición y por qué las iglesias cómo suelen ser, cómo es que nosotros podamos ayudar a que otros crecen en esos dones. Y también vamos a ver cómo usar los dones de la manera correcta. Todos esos temas son importantes cuando hablamos de los 5 ministerios porque muchas veces viene confusión, tal vez mal manejo de cómo entendemos, cómo manejamos lo que son los 5 ministerios dentro de la iglesia. Ahora, vamos a leer en un momento el pasaje principal que tenemos acerca de cuando Cristo nos habla de los 5 ministerios. Está encontrado en Efesios 4, 11 hasta versículo 13. Vamos a leer esta junto. Así dice en versículo 11. Así que Cristo mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Versículo 13. Hace que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad madura que se conforme a la plena estatura de Cristo. Vamos a seguir hasta versículos 14 y 16. Y dice, entonces, ya no seamos niños, sacudidos de un lado a otro por las olas y llevados por todo viento de enseñanza, pero la astucia de las personas y sus maquinaciones engañosas. Más bien, hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos hasta ser cuerpo maduro de cual que es la cabeza, que es decir, Cristo. En versículo 16. Y de él todo el cuerpo, unido, sostenido por cada ligamento que lo ayuda, va creciendo, edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro. Aquí vamos a ver unos puntos principales acerca de lo que son lo que tenemos en lo que podamos entender de la importancia de los 5 ministerios. Quiero que vean esta conmigo. Aquí nos dice que Cristo dio. En otras palabras, eso no fue una idea humana, eso fue lo que Cristo ha entregado para el bien, para el crecimiento de la iglesia. Y Él es la cabeza, pero es algo que Él nos entregó. Ese es un punto muy importante. También esos dones han sido dados para equipar. No solamente para que otros lo oyen en una forma pasiva o que son instrucciones o más enseñanzas. De hecho, en ese punto lo vamos a hacer hablando cómo debimos entender, tal vez diferente de que como muchos ministerios o muchas iglesias manejan los 5 ministerios, porque en fin de cuentas
no se trata de la plataforma, pero a los santos que estamos equipando. Y a través de ese equipamiento también en este pasaje nos habla que nos va a ser edificando el cuerpo de Cristo, fortaleciendo y edificando la iglesia. Su presencia de esos dones deberían resultar en una iglesia más fuerte y más sana, más sanable. También nos dice que hace que todos alcancemos unidad en la fe. Quiero que vemos esa palabra muy importante, que eso no se trata de solamente los dones mayores o de los 5 ministerios, pero que todos alcanzamos una unidad en la fe. Esos dones traen unidad al cuerpo de Cristo. Es interesante que muchas veces vemos lo opuesto, pero eso no ha sido el propósito de esos dones. Muchas veces porque hay diferentes dones en diferentes personalidades, tal vez entre una profeta y un maestro. Y vemos en vez de que eso trae unidad, se trae división, pero eso no es su propósito. Y vamos a ver aspectos hoy que nos van a entender cómo eso no tiene que ser así. Y de hecho, cuando reconocemos que no tenemos todo, que tenemos que hacer esto unido, nos acerca, nos trae unidad en vez de división. Ese va a ser un punto muy importante mientras que hablamos de en esta lección. También nos dice que a través de esos dones estamos llegando a una madurez. Ya no somos como niños llevados de un lado a otro por falsas doctrinas. Es decir, que esos 5 ministerios tienen el propósito para traer madurez al cuerpo de Cristo, a todos los que son en Cristo, todos los que son discípulos. Y también va a hacer que el cuerpo que crece en todos los diferentes aspectos, cómo puede trabajar juntos. Todo el cuerpo está unido, creciendo en la medida que cada persona hace su trabajo. Los 5 ministerios nos enseñan que se trata de todo el cuerpo, no solamente de algunos personalidades fuertes o unos dones fuertes, pero que necesitamos todos. Y quiero que fijamos en todo lo que dice en Efesios 4 acerca de todo lo que es el propósito de esos dones, y quiero que pienses de lo que sea el opuesto, es decir, de si no tenemos estos 5 ministerios, esos dones fluyendo dentro de nuestras iglesias, ¿qué no estamos logrando? Es decir, ¿cómo va a ser edificado la iglesia en la forma que Cristo lo quiere? ¿Cómo vamos a ser maduros? Porque no se trata solamente de ser salvos o llegar a una iglesia o saber un poco más de doctrina, pero en fin de cuentas hacer la obra, conocer a Cristo, vivir en la plenitud, en madurez. Y los dones son importantes, de acuerdo de Efesios 4, que eso sucede. También que la iglesia puede ser equipado, edificado. Piensa en todo lo opuesto de esas realidades, y eso es lo que sucede cuando no vemos los 5 ministerios trabajando en unidad, conjunto y en la forma correcta como Dios lo quiere. Entonces, digo todo eso para que vemos la importancia de tal mensaje. Y en cierta medida, sí vemos la faltante de esto. Vemos cómo realmente sí está afectando a la iglesia, porque hay iglesias que ni reconocen, entienden esos dones, o solamente enfocamos y tenemos en cierta forma uno de esos dones tal vez como prioridad, pero vemos en muy pocos escenarios donde esos 5 dones están influenciando como Dios quiere a la comunidad cristiana o una iglesia. Entonces vemos que realmente no estamos viendo esto, y en la medida es porque no estamos reconociendo y agarrando todo la verdad y la importancia de los 5 ministerios. También quiero que vemos muy claro de lo que no son esos dones y lo que sí son esas razones. Ya hemos hablado, pero quiero que sea muy claro para nosotros, porque sí, la verdad es que alrededor de ese tema sí ha sido abusos, o tal vez sí ha sido malentendidos, o simplemente no hemos tenido pues un entendimiento correcto de cómo puede trabajar esos dones juntos
y el manejo a veces dentro de las diferentes iglesias, que yo creo que podamos ser retados, ¿no? Y ver que tal vez hay una manera mejor, conforme a la palabra de Dios, que podamos ver la función de los 5 ministerios. Vamos a ver esto junto. Entonces, las razones de esos dones no son simplemente tener un título o una plataforma. Vamos a hablar mucho más de esto durante esta lección, de que aunque todavía, obviamente, hay lugar para enseñanza, hay lugar para que gente escuche de verdad sobre esto, mientras que un maestro, hasta un apóstol o diferente diferentes dones están usando en un tipo de eventos, hay lugar para ello, pero no es la forma principal en cual que Dios quiere usar esos dones dentro de la iglesia. No es para crear división o dependencia. Tristemente, muchas veces eso es lo que vemos, ¿no? Unos que tienen un poco más de visión profética, o unos que tienen un poco más de visión de decir, no, tenemos que mantenernos solamente en la palabra. Y vemos como los diferentes enfoques, el diferente corazón que ha sido dado por Dios, trabaja para dividir en vez de unir. Y también podemos ver como a veces de ser la corazón que tenemos, o el don más fuerte en nuestras vidas como líderes, a veces creemos y pensamos que nuestro don es lo más importante, porque en sí fluimos, así lo sentimos, y creemos de repente que esa es la más importante en una dependencia sobre nosotros, en vez de una dependencia sobre todo lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, y reconocer que sí necesitamos uno por otro. Y de hecho, este es uno de los puntos más importantes que quiero hablar en esta lección, cómo los 5 ministerios nos invita y nos enseña que necesitamos uno por otro, porque no hay ninguno de nosotros que tenemos todo. Ninguno de nosotros fluimos en un nivel de madurez en todos esos tipos de dones. Entonces vemos que necesitamos ser humildes, reconocer que no tenemos todo y conectarnos con el cuerpo de Cristo. Permitir que otros que Dios levanta para que también haya influencia de esos dones sobre una iglesia o sobre una ciudad o lo que sea en el contexto en cual que Dios nos ha dado. Ese es un punto muy importante. También no es para crear una imagen de un ministro intocable, un super cristiano. A veces porque vemos alguien maduro como una profeta o tal vez una maestra muy fuerte, lo elevamos en tal manera que pensamos que ellos son las autoridades más supremos, o que tiene ya en un lugar intocable, como dice aquí. O lo tenemos que, wow, qué fuerte fluye ese don en ellos, y hasta lo ponemos en un lugar que nunca fue la intención de Dios, que creamos ideas de esa forma. O mucho menos de tener ministerios con mucho dinero. A veces va conjunto, ¿no? Ese pensamiento de ministerios grandes, diferentes renombres, por decir, que lleva el nombre de apóstol, o lleva el nombre de profeta, o lleva el nombre de evangelista, y vemos que alrededor de esto, pues hay cuestiones de cómo manejo dinero y ofrendas, y todo eso no debe ser el tema principal dentro de lo que son los 5 ministerios. ¿Qué es? ¿Qué es la razón para esos dones? Estamos haciendo esto dando mucho énfasis en el principio de esta lección de ese punto, porque quiero que sea muy claro para nosotros. Es para equipar los santos para el ministerio, edificar el cuerpo de Cristo, para protegernos o protegerse del engaño y ayudar a los creyentes a alcanzar la unidad y madurez. Si podamos mantener esta como enfoque, eso es exactamente lo que nos dice Efesios 4. Esos son los propósitos, y debemos tener cuidado de jamás hacer que esos dones conviertan a tener otro objetivo, porque afuera de esto, eso es lo que es bíblico. Todo esto vemos que no es el propósito bíblico para esos dones. Y quiero nada más que para que sea muy claro y para que vemos la gran bendición de abrir nuestros corazones,
de creer que todavía Cristo se ha dado a sí mismo para la iglesia a través de personas que Él ha puesto esos dones, son para equipar a los creyentes, tener todos activos en el ministerio, una iglesia edificada, fortalecida, trae unidad en la fe, en el conocimiento de Cristo, madurez espiritual, protección contra falsas doctrinas, la verdad expresada con amor, un cuerpo de creyentes en pleno funcionamiento y crecimiento. ¡Wow! Si todos nos podamos decir que de esto no queremos para nuestras propias vidas, para nuestras comunidades, para el cuerpo de Cristo. Y una vez más quiero preguntarnos, ¿cuánto de eso estamos viendo dentro de las iglesias? ¿Y cuánto de estos principios y verdades estamos viendo sucede aún a través de esos dones que sí son activos en nuestras vidas o en nuestras iglesias, pero tal vez por un mal manejo o un enfoque distinto, pues ya lo vemos que no es cumpliendo estos propósitos. Y eso es algo que vamos a hablar hoy y creer que Dios nos da un entendimiento correcto para seguir caminando en esas verdades, para ver ese tipo de fruto. Ahora, quiero invitarnos de cómo podamos pensar diferente de tal vez unos pensamientos que a veces no son tan comunes en lo que es dentro de los 5 ministerios. Porque muchas veces tenemos una idea a lo mejor que los 5 ministerios son para personas muy fuertes en el Señor, son aquellos que tienen plataformas grandes, son los que a lo mejor son famosos, son aquellos que como ya mencionamos, que tal vez viven en otro nivel espiritual, que llevan mucha autoridad para la iglesia local, o tal vez sobre muchas iglesias. Pero quiero invitarnos de cómo podamos pensar bíblicamente, y tal vez hay maneras que podamos abrazar más sanos y más enfocados a lo que la palabra nos enseña, para ver el fruto de que realmente es la palabra de Dios está prometiéndonos a través de esos dones fluyendo en nuestras vidas. Entonces, vamos a repensando los 5 ministerios y hablar, porque ya mencioné varias razones, porque a veces encontramos dificultades con ello, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí. Ahora, una cosa que vamos a ver a cada uno de esos puntos en detalle. Una cosa que tenemos que ser convencidos que todos son para hoy. Y vamos a hablar más de este punto. Otro es, eres antes de todo un discípulo de Cristo. Este es un punto que nos va a abrir un tema sobre los 5 ministerios. Recuerden que los 5 ministerios, esos dones existen para que podamos equipar los santos para esta obra. Entonces, tenemos que pensar qué significa entonces esos mismos dones en medida. Tiene que ser parte de todos y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar cómo ellos deben ser vistos más como funciones y no una carga, o lo que algunos llaman el oficio de los 5 ministerios. Y vamos a hablar de las distinciones de cómo debemos ver eso diferente, y cambia muchísimo de perspectiva si lo vemos como funciones dentro del cuerpo y no solamente como cargas o un cargo de liderazgo y de autoridad dentro de la iglesia. Va a ser un punto bastante interesante. También, juntamente con esas funciones, y no es un cargo, el apóstol no es siempre el más alto y ni el más importante. Y vamos a ver por qué eso es verdad. Recuerden que, aunque estamos viendo esto en Efesios 4, 1 Corintios 12 también habla acerca de esos dones, ¿no? De hecho, menciona apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Pero si recuerden que 1 Corintios 12 mucho habla acerca de las partes del cuerpo que no lo vemos, son los más honorables, son los más importantes.
y cómo todo el cuerpo es necesario para que vemos la imagen de Cristo dentro de este mundo, que Cristo sea glorificado. Entonces no se trata de solamente, es decir, los apóstoles con las más importantes en la más alta. Vamos a hablar más de esos puntos. También de una manera completamente distinta de muchas veces cómo se maneja esos temas dentro de la iglesia, son en vez de siendo como los protagonistas, ¿no? Cuando llega el profeta, cuando llega los famosos maestros, cuando llega los evangelistas grandes, a veces ellos son el enfoque en lo que ellos van a dar y lo que ellos van a ministrar, lo que ellos van a hablar, pero vemos que esta tiene más como una idea de lo que es, sí, Dios usando a ellos en su don, pero olvidando la parte de, no solamente se trata de la plataforma, pero también cómo estos dones en dentro de los que lo tienen en una medida mayor, con una gracia mayor, se usa para equipar a otros, formar discípulos. Y esa es una parte que vemos poco enfocado, poco enfatizado muchas veces en el manejo de este tema. Y también vamos a ver que no necesitamos solamente ser reconocidos de uno de esos dones todas nuestras vidas. Vamos a ver claramente, y yo creo que es bastante claro, que hay temporadas y hay diferentes momentos en la vida donde Dios nos usa y nos da gracia en diferentes formas, donde no solamente estamos siempre pegados a uno de esos dones, porque tal vez crecemos o tal vez entramos a otras circunstancias donde también podamos ver que fluimos en otro de esas gracias que Dios ha dado a la iglesia. Aunque vamos a ver también que sí, a lo mejor vamos a ver de uno de esos dones de los 5 ministerios, donde sí, reconocemos como una mayor gracia sobre nuestras vidas en la medida que donde Dios nos usa en una forma distinta o mayor que los otros. También esa es una verdad. Entonces, vamos a tocar lo que es la idea que todos son para hoy. Obviamente, para algunos de la Iglesia de Cristo Jesús, no reconocen esos dones que son para hoy. En ninguno. Son cosas solamente en el tiempo hasta que la Biblia fue terminada y cosas así. Pero también, aún para los que reciben y tienen de entendimiento que esos dones son para hoy, tal vez hay un enfoque solamente en uno, o lo vemos uno mucho más importante que el otro, o no vemos la manera en cual, o la importancia que todos esos dones están obrando dentro de diferentes comunidades para que realmente que podamos ver lo que Efesios 4 habla. Entonces podamos ver como el lugar de apóstol, que es un pionero, es alguien que ayuda, sale y comienza obras, ayuda a levantar fundamentos y como sentando bases. También podamos ver que el profético, llevando el corazón y la dirección de Dios para el pueblo, para una comunidad, hablando lo que Dios está hablando. Obviamente esta gracia evangelística para ser proclamando y trayendo los nuevos creyentes. Este don pastoral, cuidando, pastorando los nuevos creyentes, trayendo comunidad, siendo familia dentro del cuerpo de Cristo. Y obviamente la importancia de la enseñanza, trayendo fundamento en la verdad. Quiero preguntarnos algo aquí. Hay uno de esos aspectos que lo ven, vamos a decir, que no son necesarios para una iglesia fuerte y sana. Obviamente podamos ver que necesitamos todos estos. Yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos estas verdades para que la iglesia se levante, que la iglesia, el reino de Dios se extiende, para que la iglesia sea quien somos llamados a ser. Todo esto es necesario. Eso debe darnos, obviamente, emoción que sí es lo que Dios tiene para nosotros, pero también reconociendo otra vez cómo necesitamos todos, porque
ninguna persona puede hacer esto solo. Ninguno puede hacerlo en la gracia, en la medida que otros pueden. Entonces, eso nos comienza a ayudarnos a ver que tenemos que tener iglesias que son más que uno, pero que somos muchos, que somos todos, que estamos sembrando, que estamos trabajando para la edificación de la iglesia. Porque si un pastor o un líder o hasta un apóstol trata de cumplir con todos esos elementos, primeramente pues se va a desgastar mucho. Aunque se tenía los dones igual de fuerte, simplemente la vida, el tiempo, la familia, las necesidades lo va a consumir. Qué necesario es que nosotros entendemos que Dios quiere que ese sea para todos, que ese sea a muchos Dios levantando para que podamos ver el tipo de iglesia y ministerio que Dios está buscando. También un punto que ya mencionamos obviamente es, vamos a reconocer aún antes de esos dones, y tal vez uno pregunta, ¿será que yo tengo uno de esos dones mayores? ¿Será que yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista? Y tal vez preguntas, ¿cómo puedo saber si uno de esos dones está obrando en mi vida? O entonces si no, pues ¿qué me toca? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Y muchas veces tenemos una cultura que solamente los que son reconocidos con esos dones son los que hacen pues todo el ministerio. Pero ese es lo opuesto, lo que nos dice son los propósitos de esos dones. Y qué importante es que damos cuenta de esta realidad. Entonces, debemos reconocer, antes que somos apóstoles o profetas, todos somos discípulos. Nunca seas más ni menos que un discípulo de Cristo. Y por esa razón quiero que vean este punto, esta verdad. Tiene que ser cierto que todos llevamos algo de esta ADN, porque todos somos discípulos. La razón que eso es importante de pensar es porque tenemos que dar cuenta que es un discípulo. Es una persona que ha decidido de seguir a Jesús y hacer las obras que Jesús hizo. Si somos discípulos, tengo que ser dispuesto y debo tener la habilidad para enseñar hasta cierta medida. Tal vez no tenemos el don más grande de enseñanza o como el don de los 5 ministerios de maestro, pero esa es la razón que Dios ha dado maestros para ayudar los creyentes, los discípulos, de cómo ellos pueden estudiar la palabra de Dios, preparar una enseñanza. Porque es necesario, si yo soy un discípulo de Cristo, alrededor de una mesa, con un nuevo amigo, con alguien nuevo que llega a la iglesia, debo tener la capacidad como un discípulo de Jesús de enseñar la palabra de Dios hasta cierto punto, ¿no? Y lo mismo, no es esperado que un discípulo se hace evangelismo, que comparte su fe, o solamente es lugar de la famosa evangelista que llega en llena estadios. Eso es algo que sucede, y gloria a Dios para la manera que Dios usa a otros en esta forma. Pero todos los discípulos deben tener la capacidad para evangelizar. ¿Y cómo es que un discípulo va a crecer y levantar con esta gracia y con ese entendimiento? Pues con la ayuda de los que lleven esta gracia, este don, y ser equipado por un evangelista. Y podamos seguir con todos. Todos debemos cuidar a otros, tener amor para nuestro prójimo, saber cómo que podamos llegar a una necesidad de alguien alrededor de nosotros. Entonces necesitamos aprender de los pastores, los que tienen esta gracia en este don, una vez más para ser equipado en ello. Y hasta todos como discípulos podamos profetizar. Y no tenemos que ser la gran profeta haciendo profecías de todo lo que va a pasar en el siguiente año, pero saber cómo hablar del corazón y de la mente de Dios sobre una vida que necesitas oír de Dios. Y todos como discípulos debemos vivir en todos los aspectos de lo que los 5 ministerios hacen, simplemente en una madurez mayor. Entonces estoy
tratando de ayudarnos a repensar cómo hemos pensado que esos dones funcionan dentro de la iglesia, que no solamente se trata de una plataforma donde recibimos esos dones y de beneficio hacia nuestras vidas, pero ser equipado por esos dones, como nosotros podamos crecer en cada uno de esos para ser más fuertes y ese siendo multiplicado para edificar todos y para alcanzar este mundo. En vez de solamente algunos cuantos levantándose a una, vamos a decir, nivel mayor, y vemos que hay se flaquea un poco en lo que es la ganancia por la razón que Cristo ha dado esos dones a la iglesia. Vamos a seguir viendo esto. Como mencioné, dice en Efesios 4, si le dio gracia a cada uno de nosotros. Así literalmente dice que esta gracia ha sido dada a cada uno. Simplemente, tal vez no en la misma medida, donde unos crecen más fuerte que otros, o en tiempo, esas gracias comienzan a ser más fuertes. Pero todos en medida vamos a llevar en nosotros ese espíritu de evangelizar y enseñar, y etc. Vamos a decir que esos dones y gracias no son solo para los líderes, sino para todo el cuerpo. En un nivel u otro, todos estamos llamados para realizar estas obras. Ese es uno de los puntos más fuertes. Antes de todo, somos discípulos. No lo dejamos para los grandes líderes, los renombres para hacer todas esas obras. Ese sea completamente contrario de lo que Efesios 4 nos enseña. Pero es que con los que fluyen y han crecido en madurez en esos dones, nos ayuda a levantar en esas capacidades para que todos hacemos las obras. Imagínate el impacto y la bendición, el efecto que puede tener sobre nuestras iglesias, nuestro alcance, nuestra manera para ser discípulos. Todo cambia cuando lo vemos en esta forma. Ahora, también vamos a ver un punto fuerte en esto, donde tal vez reta algunos de cómo hemos pensado de esos dones antes. Debemos pensarlo más en una función en lo que Dios ha dado a nosotros y no solamente como una carga de liderazgo o un oficio, donde significa que si voy a decir que soy apóstol o si yo soy profeta o que yo soy maestro, que también tengo que ser dirigiendo o como un lugar de autoridad dentro de la iglesia. De hecho, quiero retarles en que piensen qué es la forma más, o qué es el mensaje más claro bíblico tenemos acerca de cómo es el liderazgo dentro de la iglesia. Yo quiero sugerir, si leemos en particular en el libro de Hechos y también en todos los epístolas o las cartas de Pablo y los otros, que vemos que la carga de dirigir y supervisar la iglesia local está dado a los ancianos. Quiero que lo vean esto conmigo. El ejemplo bíblico más fiel de liderazgo es una pluralidad de ancianos que están supervisando las iglesias locales. Para algunos tal vez ese sea un pensamiento diferente, que una iglesia no debe ser solamente dirigido por una profeta, por ejemplo, y esta sea en la medida que vemos cómo está direccionado toda la iglesia, porque la líder, el pastor principal, tiene su don más fuerte, está en el profético. Y vamos a ver más de ese punto en un momento acerca de cómo las iglesias comienzan a ser, la imagen de la iglesia muchas veces comienza a ser visto por lo que es el don más fuerte de la líder principal. Y eso es bueno por una parte, pero si vemos que esta comienza a ser el enfoque único de la iglesia, vamos a ver que ese no es el plan que Dios tiene para la iglesia. Y ese es un punto importante.
Entonces, la imagen de los 5 ministerios no es un pirámide, es un cuerpo. De hecho, los 5 ministerios hablan más de cómo el cuerpo puede edificar uno por otro en vez de un sistema de liderazgo sobre la iglesia. Y vamos a hablar más de ese punto. Por ejemplo, tal vez muchos piensen en 1 Corintios 12, 27, cuando dice específicamente, ya lo mencionamos hace un momento, que dice primero apóstol, segundo profeta, tercero maestro, etcétera, etcétera. Y muchas veces pensamos que se dice que el primero en autoridad, entonces, o la más importante es el apóstol. Pero es importante que vemos que este pasaje no está refiriendo a cómo debe ser dirigido la iglesia o cómo la iglesia debe ser gobernado. Más bien está hablando de las diferentes funciones de dones dentro del cuerpo y cómo puede ser, sí, el don de apóstol tiene una manera de influencia o una manera para apoyar a la iglesia en una forma, pues es uno de los más importantes, y el don profético, maestro. Pero sabemos que no habla de un sistema de liderazgo, porque ustedes saben que sigue hablando, después habla de los que hacen milagros, y después en últimas listas los que hablan en lenguas, y después habla de los diferentes dones. Pero ya si lo seguimos, claramente no puede ser una estructura de autoridad o gobierno en la iglesia, porque ya no tendrá sentido el pasaje. Entonces podamos ver que el liderazgo, porque el liderazgo bíblico se basa principalmente en el carácter, no en los dones. Permíteme hablar un poco más acerca de esto. Cuando vemos las características o las cualificaciones de un anciano, no habla principalmente de los dones que tiene, sin embargo, como decimos aquí, de carácter. Entonces, si ponemos personas, aún dentro de lo que son los dones de los 5 ministerios, porque su don es evidente y por lo tanto ellos tienen que ser primero en autoridad o segundo en autoridad, o los que están dirigiendo, eso no es una manera correcta de entender quién debe gobernar la iglesia. Y otro punto importante, no es el tema, nada más lo menciono porque es importante en el contexto, que en la escritura siempre habla de la palabra anciano en plural, nunca dice un anciano, siempre son los ancianos de la iglesia. Y claro, cuando una persona es reconocido como un anciano y tiene el carácter, la más probable va a tener un gracia, va a tener un don, y a lo mejor va a ser evidente dentro del liderazgo de la iglesia. Vemos manifestado los diferentes dones de los 5 ministerios, pero no debe ver por obligación, porque alguien tiene un don profético o es reconocido como profeta, que lo da automáticamente un lugar de autoridad en la iglesia local, sino esos dones todavía debe trabajar abajo lo que es el gobierno de ancianos dentro de una iglesia. Entonces eso es tal vez un punto distinto, pero quiero dejarlo para que piensen bíblicamente sobre ese tema, y decir que el enfoque debe estar en las funciones, no en lo que representa un cargo automático dentro de la iglesia local. Muy bien. También quiero hablar acerca de este punto, que es que cambiamos donde vemos que la función a veces olvidaron dentro de los 5 ministerios, es esta idea que es para equipar los santos. Muchas veces lo vemos más bien como donde los que son fuertes en esos dones reciben la plataforma y principalmente hacen una muestra su don, muestra su habilidad para enseñar, muestra su habilidad de profetizar, muestra su habilidad de, tener visión, levantar equipos, tal vez testimonios como salen y ve que
que nuevos territorios son ganados por Cristo y sí nos anima, pero vemos poco que estos dones que el cuerpo ha recibido está dando más como un entrenamiento, equipando los santos que ellos mismos, tal vez en una medida menor, pero están haciendo lo mismo. Es decir, que un profeta también enseña, no solamente que él puede profetizar y ser bendición, pero imagine que hay 100 personas y este profeta puede hablar y enseñar en tal forma, crecer la fe que otros comiencen abajo el apoyo de personas mayores, ¿no? Y más maduros, pero también que ellos levanten y crecen en el don. Entonces todos debimos entonces, hasta cierta medida, caminar con esta habilidad en ese don de profetizar. Esa sea bendición para la iglesia, esa sea mucha edificación. Y cuando ya es evidente a través de madurez y crecimiento de ese don, tal vez Dios ya nos levanta y nos da ahora la gracia mayor para enseñar a otros, ya vamos a decir entrando en su pensamiento completo de una que Dios dio a algunos profetas. Es un ejemplo de todos los diferentes 5 ministerios. Pero tener ese enfoque de no solamente ministrar mi don sobre la plataforma, yo mostrando lo que tengo, pero dando lo que yo tengo en tal forma que otros crecen, reciben y comiencen a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Tal vez en una medida menor, pero creciendo, tomando pasos de fe. Muy pocas veces vemos un enfoque, aquellos que son reconocidos con esos 5 ministerios, con este tipo de mentalidad, pero es el más claro ejemplo o propósito que vemos en Efesios 4. Entonces vamos a ver esto. Muchos de esos dones se utilizan únicamente para, que deben ser usados para capacitar otras personas. Pero muchas veces solamente están observando sermones, asistiendo al servicio o recibiendo ministración. Esa es la mayoría de veces. Recibo de esos dones, pero no estoy equipado por esos dones. Ese es el gran cambio o diferencia de cómo debemos repensar esto. También la función de esos dones es para preparar otros para realizar el trabajo. Ese es un cambio de mente. Si eso no sucede, el cuerpo se vuelve dependiente en lugar de activo. Quiero que pienses con esto conmigo. Todo el propósito de los dones es para activar el cuerpo de Cristo en una forma madura, siendo edificado, siendo apoyado, haciendo cosas que no han hecho antes, siendo empoderados, vamos a decir así, caminando por el efecto de los que lleven ese don sobre ellos. Pero muchas veces creamos más bien esa es la idea cuando como se ven como los grandes, y hasta crea una dependencia sobre esos dones, porque no están equipando, levantando otros, sino simplemente recibiendo como un bebé de estos dones nada más. Tenemos que repensar lo que es el propósito y el objetivo principal, ¿no? Que la Escritura nos habla. También vamos a ver ahora que ese también va conjunto con repensando cómo debe ser esto, pero cómo funciona entonces la impartición de esos dones en otros. Y por qué las iglesias son como suelen hacer. Ese es un punto muy importante. Claro, podamos ver que hay mucha referencia bíblica acerca de este pensamiento de cómo podamos impartir dones. Dones o el Espíritu Santo. Podamos ver en Romanos 1, Hechos 19, 1 Timoteo 4, 14, cómo dones son recibidos por oración, impartición de manos, personas levantaron liderazgo. Entonces vemos que hay un tema importante acerca de, sí,
como hay una manera que por obediencia y en fe, algo podamos recibir por medio del Espíritu Santo, en ese caso la impartición de manos o algo similar. Pero también hay otro punto importante bíblico de cómo la impartición sucede, y quiero sugerir que para que hay otros que levanten en los 5 ministerios ya en una forma maduro, en una forma donde pueden crecer en ese don, donde ellos ya están dando capacidad, entrenamiento, edificando otros en ello, tiene que ver de cómo caminamos con personas, y no solamente en un momento, en una conferencia, en un evento donde recibimos como recibir el don o la gracia de profeta, ¿no? Aunque puede ser semillas o cosas que Dios hace ahí, lo que tiene que crecer va a ser, como decimos aquí, cómo caminar juntos en la vida y en el ministerio. Y quiero que veamos conmigo aquí, esa es la forma más real, cómo Dios nos va a comenzar, levantar y cómo podamos impactar vidas en cuestión de los dones que tenemos, aún específicamente de los 5 ministerios. Entonces vamos a ver esto, cómo caminar juntos en la vida, en el ministerio. La capacitación no se da principalmente a través de eventos. Yo sé, como cristianos, nosotros es un hábito bueno que tenemos de juntarnos como muchos cristianos o pocos o diferentes eventos y enseñamos. Hablamos del micrófono, de plataforma, y claro, hay lugar, hay momentos, hay importancia en todo esto, pero debemos entender que la manera que crecemos aún más, vamos a hacer de una forma más efectiva, es cuando nosotros relacionamos, que podamos modelar, que podamos caminar, acompañar a las personas, y por la diferente gracia que hay en nuestras vidas, cuando ya es un don mayor en nosotros, literalmente cómo podamos impartir esto por compartir nuestra vida, comiendo, caminando, haciendo ministerio junto, va a traer un mayor impacto, mayor impartición, mayor crecimiento, madurez en esos dones, que solamente una gran evento donde están platicando a miles una gran verdad. Y aunque tendrá su lugar, tiene que venir conjunto con esto y aún más enfocado en esta parte. El ministerio de esos dones debe parecer más a un entrenamiento, como alguien que estamos mentorando, no solamente sesiones de enseñanzas. Sesiones de enseñanzas son muy buenos. Yo soy muy agradecido por muchos en mi vida. Pero son las personas que han caminado conmigo, que también hemos sentado con un café o hemos platicado de experiencias, algo más personal, donde también ahora esas personas me llevan por la mano y me muestran cómo ahí viene el verdadero crecimiento y siendo equipado en una forma muy distinta que solamente lo que puede pasar en un evento. No son malos, pero tenemos que entrar si queremos ver estos 5 ministerios y personas levantándose en una forma distinta. Esa tiene que ser la manera más sólida, más enfoque que debemos dar. Y también quiero que hablamos aquí un poco, antes que movemos al siguiente punto. Imagine conmigo de cómo son las iglesias. Muchas veces ya lo mencioné este punto, pero cuando hay una persona guiando o dirigiendo una iglesia y esta persona principal, tú vas a ver inmediatamente cuando entras a esta iglesia qué tipo de don está gobernando esta iglesia. Los que tienen el corazón de pastor, por ejemplo, este va a ser visto por cómo hacen la iglesia, ¿no? Tal vez mucho enfocado en familia, cómo hacen sus reuniones. Tal vez sea una iglesia fuerte, pero más chico. Pero imagínate si el don de la líder principal es un evangelista, puedes ver que a lo mejor está manejado completamente diferente. Y definitivamente si es un profeta,
Y puedes ver la sabor, ya hablamos un poco de esto, pero quiero que vemos, aunque no sean malos, la importancia de la influencia cuando nosotros somos líderes, de que si hay otras influencias de esos 5 ministerios que también tienen un lugar así fuerte, un lugar donde la influencia está siendo notado, donde estamos dando lugar. Y muchas veces tiene que ir más que allá que nosotros. Esa es la razón que yo creo que los 5 ministerios, de hecho, es una invitación que seamos humildes como líderes y pastores, reconociendo que yo no tengo todo, o por lo menos no en este momento de mi vida. Y aunque tenemos todo, necesitamos más tiempo. La iglesia, para que sea maduro, edificado, levantado, necesitamos todas esas influencias. Pero si solamente todo depende de mí, esto va a ser algo imposible. Esto va a ser algo donde la iglesia va a sufrir. Y veo muchas iglesias que sufren porque la forma que conectamos, la forma que nos unimos, la forma que esos diferentes dones, aunque nos cueste, porque tal vez en nosotros la pasión para uno de esos dones arda fuertemente en nuestro corazón y tenemos tal vez hasta engaño que pensamos que es la única cosa importante. Aunque es muy importante, no es la única cosa importante. Como mencionamos, todos esos aspectos es necesario para el crecimiento de un discípulo, de una iglesia fuerte, para la madurez. Es algo que debemos considerar, preguntar a Dios cómo podamos tener la influencia de todos esos dones en nuestra comunidad. Entonces, seguimos aquí, cómo reconocer los dones y las influencias en la iglesia. Por ejemplo, ya nada más para dar un resumen, si un pastor es fuerte en un don, pero carece de otros, la iglesia refleja este desequilibrio, ¿no? Por ejemplo, puedes entrar a una iglesia y decir qué don tiene, tal vez es pastor, líder, y podamos ver que ese sea notado inmediatamente, como hablamos. Necesitamos que los 5 dones están operando. Juntos, como el cuerpo de Cristo, manifestamos la plenitud de su ministerio. Solamente juntos, solo no se puede. Me encanta esta verdad y me ha enseñado mucho y me ha ayudado ahora para recibir de otros, porque yo lo necesito, tú necesitas, la iglesia lo necesita. Eso no es solo para la plataforma. Todos llevamos algo de esta ADN. Y tenemos que permitir que esta ADN en diferentes niveles, que crecen otros y dejamos esa influencia en las iglesias. Los líderes deben identificar quién tiene cuáles dones en la iglesia y construir juntos en esta obra. Ahora, quiero decir una vez más a este punto que nos hemos limitado a una persona que puede tener fuertemente un don profético, aún levantándose de profeta, y que ésta puede ser usado y permitir que esa persona puede ayudar a otros a crecer en el don, y tal vez no tiene que ser el líder principal de la iglesia, no tiene que ser a un anciano. Abajo el gobierno de la iglesia podamos permitir que otros con ciertos términos, en cierto cuidado, pero que fluyen ese don para influenciar a otros y que hay que identificar y permitir que ésta crezca dentro de personas que tal vez vemos que son jóvenes o que tal vez lo vemos que no son ancianos. Entonces no, debemos así todo en orden, pero pensar cómo identificar y crecer esos dones en otros y permitir que también ellos pueden ayudar a otros, de que todos hacemos esas actividades o esas obras y que Cristo está glorificado por cada uno. Aquí necesitamos dar espacio a diferentes formas de expresión de los dones y no obligar a todos a encajar en un mismo molde. Ningún don es suficiente por sí solo. Los apóstoles sin pastor vuelven ásperos.
la pastoral, 100 apóstoles se estanquen. Los profetas sin enseñanza se vuelven inestables. Los 5 ministerios funcionan está designado de funcionar como un ecosistema juntos para que haya un equilibrio. Y si cuando no es así, vemos algo que a veces cae en error o no va a traer todos los beneficios necesarios para la iglesia ser maduro y fuerte. Y eso es todo lo que Efesios 4 nos habla. Vamos a hacer terminando aquí. ¿Cómo podamos usar los dones de una manera correcta? Vamos a ver esto. Usando los dones de la manera correcta. Vamos a reconocer que no tienes todo. Tenemos que entender esto. No tengo todo. Nadie lo tiene. Cristo es lo único, pero Cristo está repartido en todo su cuerpo. Eso es lo que es el gran mensaje de 1 Corintios 12. Y habla aún de esos 5 ministerios. Tenemos que valorar y permitir que otros usen sus dones, dejándole utilizar para edificar la iglesia, aunque no son la primero en la iglesia o no son ancianos. Claro, bajo cierto cuidado, pero permitir que haya un crecimiento y ver que hay unos que están levantando ese don y cómo podamos permitir y que ellos pueden influenciar otros, que hay más de esos dones fluyendo en los discípulos. Tenemos que trabajar juntos para que cada parte cumpla su función. Eso es lo que nos enseña en Efesios 4. Deja que las personas puedan crecer al entrar a su llamado. Uno crece en él con el tiempo. Obviamente, esos dones, aún los 5 ministerios, crecen con tiempo, crecen con madurez, pero tenemos que aprender a identificar esos dones dentro de nuestros discípulos, dentro de la iglesia, y vamos a ver la bendición que puede traer para que ellos crecen y otros crecen igual. Para terminar, quiero que vemos este punto. Si tomamos en serio Efesios 4, el ministerio no tiene como objetivo crear líderes impresionantes, sino se produce un cuerpo maduro, unido, capacitado y activo que revela a Jesús en conjunto. Entonces, quiero darte ese último ánimo. Abrir su corazón a esos dones. Cristo lo ha dado. Él ha dado en medida a cada uno de estos. Son dados para que todos podamos ser edificados, capacitados. Es una promesa de cómo traer unidad, no división. Es una promesa que nos trae madurez y que va a ayudar a que cada uno encuentre su lugar. Recuerdes que eres discípulo antes de todo y nunca vas a ser más que un discípulo. Entonces, en medida, todos debimos estar evangelizando. Todos debimos estar protestando. Todos debimos ser enseñando. Y ahora, vamos a ver cuando somos obedientes de caminar en esto. A lo mejor Dios va a comenzar a poner una carga mayor, una gracia mayor que va a ser evidente de todos. Como Dios a lo mejor levanta una de sus áreas más fuerte. Y cuando somos fieles, podamos ver que ahora Dios nos pone donde es muy claro. No porque tú tienes que tener título o tú tienes que poner el nombre, pero otros van a ser traídos a ti por esa misma gracia sobre tu vida. Y ahora no es para que tú seas levantado o porque tú recibes una plataforma, ahora ya tienes que dirigir una iglesia, ahora ya puedes ayudar a alguien más en una forma distinta, una forma mayor, crecer en este mismo don. Yo espero que esta lección te ha abierto tu corazón, que te ha hecho pensar de cómo está funcionando los 5 ministerios aún dentro de tu comunidad. Y tal vez más que otra cosa, reconocer que esto es algo que todos tenemos que aprender de caminar juntos. Nos invita a la unidad para ver cosas maravillosas en el cuerpo de Cristo. Gracias por estar con nosotros en esta lección y esperamos para la siguiente. Bendiciones.